Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo queremos dedicar a Duma Boko. Como sabéis, Duma Boko parece que se está acercando bastante a Ibrahim Traoré y es uno de los nuevos líderes jóvenes de África, del país que conocemos como Botsuana, en el poder desde noviembre del año pasado, del 2024. En el programa de hoy queremos mirar si realmente Duma Boko es un revolucionario. Ha empezado a aparecer en sus reuniones con indumentaria, atuendo militar y nombrando bastante a Ibrahim Traoré desde el punto de la admiración de cómo está trabajando sobre el terreno. También ha dicho que los diamantes africanos deben de ser para África, para el desarrollo de África. Y está también mirando el tema de los contratos con las minerías de diamantes. Recordemos que Botsuana es uno de los países con el mayor porcentaje de ventas en volumen de diamantes. Así pues, en el programa de hoy vamos a mirar quién es Duma Boko, cuál es su ideología y si realmente es simpatizante de los movimientos de la Alianza de los Estados del Sahel o si nos encontramos con un caso de un miraje. El presidente Duma Boko ha pedido que todos los diamantes de las minas de Botsuana permanezcan en el país para su fabricación, lo que indica un importante cambio de política según un informe local. No estamos moviéndonos hacia el punto que se debía. Botsuana estaba estancada a pesar de ser uno de los mayores exportadores de diamantes. Lo exportaban en bruto. Así que dicen que no se estaban moviendo hacia el punto en el que ningún mineral saldrá del país sin ser procesado en el mismo país. Así lo dijo el presidente de Botsuana, Duma Boko. Dijo que ningún diamante saldrá del país en bruto. Todo será cortado, pulido en el país. No se exportará concentrado de cobres sin valor agregado local. ¿Eso qué significa? Expander todo el tema de los trabajos, de la industria minera dentro del país, lo que dijo Marcus Mosiah Garvey en su día, que el africano debía de tener una industria lineal. ¿Qué significa eso? Desde el producto crudo hasta el producto final, que todo se lleve a cabo en nuestras naciones. La mayor parte de la madera en bruto de Botsuana actualmente se dirige a la India y a otros centros de fabricación para el corte y pulido. Si bien el gobierno y De Beers han tratado de incentivar a las empresas para que establezcan fábricas locales, el progreso ha sido limitado debido a los altos costos de hacer negocios. Hablando en el idioma local de Setswana, en una reunión comunitaria en la aldea de Ramotzwa, Boko dijo que el gobierno estaba trabajando en un sólido programa de beneficios para transformar la economía nacional. Desde la toma de posesión presidencial en Ghana de John Mahama, la relación entre Ibrahim Traoré y Duma Boko parece ser el centro de atención para el mundo panafricanista, con la esperanza de que estos dos jóvenes personajes diferentes, completamente con personalidades diferentes, puedan aportar los cambios necesarios para las masas africanas. Pero realmente, ¿quién es Duma Boko y cuál es su legado hasta ahora y su ideología? Pues Duma Boko es el líder del Frente Nacional de Botsuana y presidente de una coalición opositora, una oposición paraguas para el cambio democrático. Desempeñó un papel crucial en el proceso de formación de la coalición en el 2012.
esta coalición de 3 partidos políticos: el Frente Nacional de Botsuana, el Movimiento por la Democracia de Botsuana y el Partido Popular de Botsuana. Estos son los que se presentaron entonces en las elecciones del 2024. La coalición incluyó al Frente Nacional de Botsuana, la Alianza para los Progresistas y el Partido Popular de Botsuana. Boko es un abogado de derechos humanos, considerado socialdemócrata. Estudió Derecho en la Universidad de Botsuana y en la Facultad de Derecho de Harvard. Se crió en el seno de una familia humilde en Mahalapia, una aldea a 200 kilómetros de la capital del país, Gaborone. El país, de 2,52 millones y medio de habitantes, tiene niveles muy altos de desempleo, más del 27,6% y un 38% de pobreza. Sus promesas de campaña sugerían que él representará y se identifica con los estratos económicos más bajos de la sociedad. Uno de sus mensajes clave fue la promesa de diversificar y transformar la economía de la dependencia excesiva de los minerales, diversificarla, en particular los diamantes, que representan el 90% de las exportaciones de Botsuana. También prometió aumentar el salario base, los subsidios estudiantiles y las pensiones de vejez. Estamos hablando de salario, industria, subsidios, ayudas a los estudiantes y pensiones a la gente mayor. Todo esto es socialismo, recordar. Se comprometió a dar prioridad a los asuntos que afligen a los jóvenes, y ya que alrededor del 70% del país está por debajo de los 35 años. Como abogado de derechos humanos y abogado constitucionalista, Boko se ha convertido en un líder dispuesto a promover la justicia social. Y debido a su formación, predica un enfoque humano a los problemas que enfrenta la nación. Ha vivido y practicado el respeto por los derechos humanos, especialmente los derechos a las personas oprimidas, incluidos los Basarwa, los San, el pueblo indígena de Botsuana y uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, los San. Recordar, los San people, los Basarwa, son aquellos que veis en los desiertos del Kalahari y todo eso, que tienen una de las lenguas más antiguas que existe. También es de donde sale el brote asiático, sale de ellos. Si veis, normalmente tienen los ojos lo que llamaríamos ahora achinados, ¿no? O un poquito más cerrados y demás. Es de ahí de donde salen muchísimas de otras razas, etnias de la humanidad. Bueno, en este punto nos gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre su ideología. De momento ya vemos que es su pasado, su legado, su experiencia, su currículum es dentro de como abogado de derechos humanos, como abogado de justicia social. Pero vamos a ver cuál es su ideología. Spilling hater niggas always in they feelings. It's not my fault, I got the word, got the business, fuck them niggas, I don't feel them. Told my nigga rookie gold, I might get him, I'ma kill him. I'ma leave him in the dirt. All these bitches wanna flirt. Soon as they see me, it's like they all in the desert, they feeling the thirst. Doesn't matter if you hit it first. Who's a Ray J to Mr. West? I've been smoking on J, I need a rest. I've been waiting, now I need a flex. Yeah.
Lately I feel like the best. Chasing money, I want cash. I want a ball like I'm 23. Need a quick like 100-meter dash. So what is you saying? You niggas are playing. I wanted to come in the Roll back. up money, roll up money, roll up on this job. Where can find the money? I'm my rich today. I'll go with a deal today. If I made a million, I'll go with a deal today. If I made a million. Roll up money. Bienvenidos de vuelta a la llave. Algunos analistas han calificado la alianza y su discurso como populismo de izquierda. Otros lo demarcan como socialismo demócrata. Los miembros de este paraguas, que llamamos UDC por sus iniciales en inglés, incluido el propio líder de la UDC, Duma Boko, han expresado su oposición tanto al capitalismo como al socialismo, abogando en cambio por una tercera vía. Os debéis de asustar cuando se habla de tercera vía. Os voy a explicar el porqué desde el contexto del Reino Unido de Third Way, la tercera vía, es lo que hizo Tony Blair y todos sabemos cómo acabó eso. El BDP ha perdido el poder por primera vez desde la independencia. Eso era el partido que estaba gobernando antes de que subiera el UDC. En un terremoto político que casi nadie vio venir, el Partido Democrático de Botswana, el BDP, que estuvo en el poder desde el 1966, fue condenada a una derrota decisiva en las elecciones generales de octubre del 2024. El antiguo partido gobernante se había quedado con solo 4 de los 61 escaños del Parlamento. El presidente saliente, Mokgweetsi Masisi, aceptó de inmediato el resultado y entregó el poder al líder de la oposición, Duma Boko. El paraguas para el cambio democrático, Umbrella for Democratic Change, UDC de Boko, obtuvo 36 escaños y como líder del partido tiene derecho a nombrar otros 6 parlamentarios, mientras que el Partido del Congreso de Botsuana obtuvo 15. El Frente Patriótico de Botsuana, respaldado por el expresidente Ian Khama, igualó al Partido del Congreso de Botsuana al obtener 4 escaños. Botsuana ha sido considerado durante muchísimo tiempo como uno de los países más democráticos de África. La transición sin interrupciones mejorará aún más estos credenciales. Sin embargo, el cambio dramático en la política de Botsuana ha sorprendido a los observadores internacionales acostumbrados a que el panorama político del país se defina por la continuidad de la corrupción, la continuidad de abrir los mercados a negocios extranjeros sin que se desarrolle una masa de trabajo local. He aquí una mirada más detallada de la ideología de Duma Boko. El enfoque de la tercera vía. Duma Boko y la UDC han expresado públicamente su preferencia por un enfoque de la tercera vía, que tiene como objetivo encontrar un punto medio entre el capitalismo rampante y el socialismo extremo. Esto sugiere un deseo de crear un sistema que equilibre el crecimiento económico a través de inversiones privadas y el bienestar social y la justicia social. La socialdemocracia o la democracia social. Algunos analistas han caracterizado a Duma Boko y la ideología del UDC como populismo de izquierda o socialismo democrático. Esto sugiere un enfoque en la justicia social y la igualdad y la equidad económica con miras a empoderar a la clase trabajadora. Lo cual no es panafricanismo revolucionario, tenerlo en cuenta. Aquí lo que estaremos buscando es mejorar las condiciones de vida a través de negociar con las entes privadas, los inversores extranjeros privados y seguir bajo la explotación del capitalismo, del neocolonialismo y del imperialismo. Es importante que marquemos esto.
oposiciones a las ideologías extremas, al mismo tiempo que abogan por la justicia social y una tercera vía. Duma Boko y el UDC también han expresado su oposición a las ideologías extremas, incluidas las que dependen demasiado del control estatal o de las fuerzas del mercado. En esencia, la ideología de Duma Boko parece ser una mezcla de principios socialdemócratas, con un enfoque en la búsqueda de un enfoque equilibrado y sostenible del desarrollo económico y social que evite los extremos tanto del capitalismo como del socialismo. Vamos a ver qué más podemos hablar sobre Botsuana. Dado que el empleo dominó la campaña electoral, el tema ocupa un lugar destacado en la agenda de Duma Boko. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ya ha advertido que la economía de Botsuana se dirige a una severa desaceleración en medio de una demanda mundial más débil de diamantes. Y ese es el principal motivo por el que siempre se ha de diversificar las economías cuando se puede. Duma Boko obviamente lleva apenas 8 meses en el poder, 7 meses en el poder, y todo esto, como habéis sabido, el partido anterior llevaba desde el 1966, por lo tanto tiene que cambiar esas estructuras. Boko ha reconocido la importancia de los puestos de trabajo existentes en la industria minera, afirmando en un discurso poco después de su toma de posesión que trataría de salvaguardar la gallina de los huevos de oro y prometiendo concluir un pacto de ventas con el gigante minero de diamantes De Beers, de propiedad angloamericana. Botsuana y De Beers poseen cada uno la mitad de la empresa conjunta, Debswana. Fijaros que DE es el principio del nombre de esta compañía gubernamental y privada. El principal productor mundial de diamantes por valor, y Botsuana tiene una participación del 15% en De Beers. Masisi, por el contrario, ese era el anterior presidente, adoptó un enfoque más agresivo en las negociaciones con De Beers durante su tiempo en el poder, aunque esto dio lugar a condiciones contractuales más favorables para el Estado. Algunos de los votantes tenían miedo de que las tácticas de Masisi fueran las culpables de la reducción de las ventas de diamantes y amenazaran al futuro de la industria en Botsuana. Realmente lo que ha pasado en la industria de diamantes, para aquellos que estáis familiarizados, es que los diamantes se pueden hacer en laboratorios ahora en vez de coger los diamantes naturales. El problema de coger los diamantes naturales, como siempre, es los diamantes de sangre, ¿no? La sangre, la explotación, la esclavización, la utilización de mano de obra infantil, y todo eso es lo que preocupa a mucha gente, y por lo tanto mucha gente ha preferido que cuando se hace sus joyas sean diamantes de laboratorio. Pero lo que Duma Boko está queriendo hacer es que los diamantes naturales puedan ser trazados a un sistema de producción mucho más ético, mucho más transparente. Eso es lo que se quiere hacer. Proporciona con claridad en torno a las relaciones con los gigantes mineros tendrá que ser un primer paso para Boko. Los nuevos términos del expresidente Masisi negoció a mediados del 2023 marcaron una nueva forma de compromiso del gobierno con De Beers, pero los términos aún no se han finalizado. Por lo tanto, creemos que el presidente Boko no se alejará mucho de lo que negoció su predecesor, pero puede que lo haga para extender una mano más amistosa a la mina, a la industria minera, a esta De Beers, y dar la seguridad de que su administración ya no quiere jugar duro o revolucionariamente como está haciendo Ibrahim Traoré. Se deberían de redefinir y renegociar todos los contratos mineros en Botsuana, en Mali, en Níger, en Guinea Ecuatorial, en África en general. En la actualidad existe confusión sobre si la empresa estatal Okavango Diamond Company ha podido llegar a un acuerdo con el comercial de procesadores de diamantes HB Antwerp
con sede en Bélgica para vender el porcentaje de su producción. El acuerdo, anunciado por primera vez en marzo, haría que el gobierno de Botsuana tomara la participación del 24% en HB Amberes. También se dice que los detalles son muy turbios y se advierte que la falta de claridad sobre el acuerdo, sea cerrado o no, está alimentando la incertidumbre. Por lo tanto, se debe de impulsar la diversificación. No se espera que Boko traiga grandes cambios ideológicos en la forma en que se dirige el gobierno en las estructuras de la industria minera de Botsuana. La UDC no hizo campañas sobre iniciativas populistas como la nacionalización o la expropiación. Si bien la UDC ha comprometido a aumentar el salario mínimo, el gobierno entrante será muy consciente de la reputación de Botsuana como ser un país favorable para los negocios. Cuando alguien es favorable para los negocios, generalmente hablando, lo que está pasando es que se está oprimiendo a la clase trabajadora y no querrá arriesgarse a una fuga de capitales haciendo demasiadas cosas demasiado rápido. La UDC, el partido este paraguas, reconoce el riesgo de moverse demasiado rápido, pero también sabe que ha recibido un fuerte mandato de los votantes que esperarán que el partido cumpla sus promesas electorales de cambios radicales revolucionarios en la industria que faciliten el trabajo para todos. La UDC tendrá mucho trabajo por delante para cumplir sus promesas de crear entre 450.000 y 500.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años. Una promesa excepcionalmente ambiciosa, dado que solo unos 750.000 adultos tienen empleo en la actualidad. O sea que estamos casi hablando de doblar el número de personas en el mundo laboral. Para que el partido tenga alguna posibilidad de éxito, tendrá que ir más allá del sector minero y diversificar la economía, hacer progresos reales en la diversificación de las finanzas del país. Como resultado, es probable que la industria del turismo sea uno de los principales focos. La UDC buscará alejarse del modelo de alto valor y bajo volumen por el que el país es famoso, pero que excluye a muchas comunidades. Botsuana atrae actualmente alrededor de 1 millón de turistas cada año y el sector representa alrededor del 10% del PIB. Sin embargo, el turismo de safari de alto nivel se ha vuelto cada vez más controvertido en los últimos años en medio de presiones para desarrollar otras industrias y preocupaciones sobre el impacto del conflicto entre humanos y la vida salvaje. La agricultura, los servicios electrónicos y las energías renovables también tienen potencial de crecimiento, pero sugieren que Boko tendrá que reformar el entorno empresarial. Se dice que las empresas extranjeras a menudo se quejan de las expectativas de contratar a accionistas locales. Muchas veces los accionistas locales están conectados políticamente, lo que genera preocupaciones sobre el conflicto de intereses. Las protestas de la corrupción estallaron en Gaborone, días después de que Boko asumiera el cargo, lo que llevó al nuevo presidente a ordenar una auditoría de las instituciones estatales. El nuevo gobierno tendrá que hacer frente a los factores estructurales para impulsar la diversificación y podría descubrir que su luna de miel política es efímera si no cumple. Dice que los recientes apagones relacionados con la escasez de agua que afectan a las centrales eléctricas de carbón pesan sobre el atractivo de Botsuana como destino de inversión. El presidente de Botsuana, Duma Boko, no se anda con rodeos ni pasa de puntillas por los temas importantes. En un discurso audaz y cargado de emoción dejó en claro que su misión es urgente, sin disculpas y enfocada a transformar el país en tan solo 3 años. Para Boko no es una cuestión de convivencia, no es una cuestión de conveniencia, es una carrera contra el tiempo. Él
Boko dijo a los ciudadanos sin rodeos que no tiene 10 años, 5 años, ni siquiera 6 meses para debatir o quedar atrapado en los procesos judiciales. De ahí sacamos lo de democracia judicial, lo de democracia popular, lo de democracia directa. Este es el concepto que veis con Ibrahim Traoré. Y esto es lo que Boko envidia de Ibrahim Traoré. En un vídeo se le ve decir cómo él envidia a Traoré porque Traoré se va a dormir y cuando se levanta ha pensado de algo y ese algo se convierte en ley. Vamos a comprar 400 tractores. ¡Pum! A los 2 meses 400 tractores comprados. Vamos a crear una fábrica de procesamiento de tomate. ¡Pum! Vamos a crear una fábrica de asamblamiento de coches eléctricos. 3 meses, 4 meses, ¡pum! Hecho. Se convierte en ley. Y eso es lo que Boko quiere hacer. Su pueblo necesita vivienda, oportunidades y progreso y lo necesita ahora. Según él, si se tarda una década en ofrecer una acomodación básica, le habría fallado al pueblo espectacularmente. Por lo tanto, las cosas se tienen que hacer ahora. Los comentarios de Boko no solo expresaron urgencia, sino también dispararon contra los sistemas profundamente arraigados de corrupción e ineficiencia que han frenado a Botsuana y a muchísimos otros países de África y de Occidente durante muchísimos años. Enfatizó la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas que no están sujetas a negociación. Estos valores, insiste, deben definir cada decisión política que persiga su administración. Y tampoco esquivó el tema de los rumores de corrupción, que al abordar los susurros sobre el favoritismo y los acuerdos internos que van a sus familiares, dio la bienvenida al escrutinio y dijo que todo el mundo podía mirar, que nadie de sus familiares esté participando en estos concursos para crear industria pública. Lo que Botsuana necesita, dijo, es un modelo de gobernanza que haga las cosas sin perder el tiempo ni dinero y sin que nadie se llene los bolsillos en el proceso. Su visión es que una vez que se libera de los retrasos, los acuerdos dudosos y la política de una vez por todas para siempre. Con la pasión en su voz, impulsó un cambio hacia las mejores prácticas sistemáticas que se puedan rastrear resultados, que se puedan medir y resultados que marquen una diferencia sustancial, real, en la vida de las personas. Su mensaje no fue ensayado ni pulido para el espectáculo, para las cámaras, sino que provino de un lugar muy sincero. Provino de un lugar de verdadera frustración y verdadera esperanza. En 3 años, Duma Boko quiere mirar hacia atrás y ver una Botsuana que es radicalmente diferente no solo en las políticas, sino también en el impacto que ha tenido en la sociedad, el legado que ha dejado. No promete milagros, pero promete movimiento. Y con el reloj ya corriendo, ha dejado una cosa muy clara. No hay lugar para demoras, no hay lugar para excusas y definitivamente no hay lugar para la intolerancia ni la corrupción. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta entramos en la recta final donde vamos a hablar de la creación de una democracia popular. Let me get my chains on for this one. Feeling like Floyd and this Mayweather. Ice! I brought the new age leaders. Ammo Ski Mask, Vizo, Slow G, Elbow, Main Dealer. Serve these niggas. I made a way. I made a way, yeah. I made a way. I made a way, yeah. I made a way. I made a way, yeah. I made a way. Get out my way, yeah. No more than after pill could fucking stop. I fucked the game up and got me some youngins. Now they wanna be like Daddy Tutankhamun. Cut they thinking after rapping comes the mummies. I was sitting on them, had my tummy running, had to bump the budget. Came from empty pockets, now I'm well connected. Plug to power socket. Bienvenidos de vuelta a la llave.
Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la creación de la democracia popular con respecto a Botsuana, a implementar los programas, los manifestos dentro de los términos, ¿no? De los 4 años que tienes para llevar estas cosas a cabo en algunos lugares, en otros lugares como en Guinea Ecuatorial tienes toda una vida. Ya llevamos 46 años con ello. Algunos se preguntan cómo es siquiera práctica una democracia popular. No puede haber millones de personas sentadas cada día en un Parlamento Nacional o en el Congreso o en los edificios del Ayuntamiento. Y si bien nada es perfecto y todas las instituciones y procesos deben de ser constantemente criticados, analizados para mejorarlos, para asegurar y para lograr niveles cada vez más altos de control democrático, productividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, hay varios principios fundamentales que deben de servir de base para una verdadera democracia popular. Primero de todo, el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, con una ideología revolucionaria claramente definida y fundada en los aspectos más positivos de la cultura popular. La tierra y todos los medios económicos primarios de la nación deben de ser controlados por el pueblo a través de sus organizaciones políticas y no por intereses privados o extranjeros. O sea, en el caso de Botsuana, las minerías deberían de ser nacionalizadas. No if, no buts, como dicen los ingleses. No deberíamos de estar aquí mareando la perdiz. Hay que nacionalizar las minas. África para los africanos. Los recursos africanos para los africanos. La producción desde la materia cruda hasta el producto final, el proceso debería ser todo para los africanos, con los africanos, como decía quien era el Kujei, ¿no? Para aquellos que sois de mi generación, FUBU, for us, by us. Continuamos. El tercer punto sería las estructuras permanentes para la educación política de las masas populares, para el mejoramiento y desarrollo constante, y un medio de control y equilibrio honesto a través de la crítica positiva colectiva y la autocrítica en toda la organización, incluido el liderazgo entre pares, a las masas y de las masas a la dirección. Por ejemplo, en la Guinea revolucionaria de Hamed Sékou Touré, durante los años liderados por el Partido Democrático de Guinea, Agrupación Democrática Africana, y el presidente Hamed Sékou Touré, trataron de construir y organizar una sociedad en la que las estructuras del partido político, del PDG-RDA por sus iniciales, y los gobiernos nacionales, regionales y locales fueran todas una y la misma. En todas las secciones del país, ya fueran grandes ciudades o los pueblos más pequeños, tenían un PRL, Pouvoir Revolutionnaire Local, o sea, autoridad revolucionaria local. Estas unidades locales se encargaban de la administración política y económica y la defensa y el desarrollo social de la comunidad local. Al mismo tiempo tenían vínculos orgánicos y de control sobre los representantes políticos que estaban conectados con las estructuras distritales, regionales y nacionales del PDG-RDA, que era el partido gobernante de Guinea-Conakry. Esto le dio un mayor control del día a día a la gente. Bajo la Jamahiriya en Libia y en la Cuba revolucionaria se definieron métodos similares de democracia popular. Todos estos son modelos que deben de ser estudiados con muchísima atención, comprendidos y mejorados poniéndolos en el contexto del 2025 y de cada sociedad. Todas las personas africanas que creen en la verdadera democracia y el poder del pueblo deben de tener un marco de cómo hacer esto. Entendemos que al mismo tiempo las fuerzas del mal, como en este caso el De Beers, Estados Unidos, y la explotación siempre buscarán dividir para gobernar al pueblo.
Por lo tanto, el concepto de democracia popular puede hacerse permanente e indestructible cuando se implementa a escala panafricana. En otras palabras, la democracia popular y el panafricanismo deben de ser de la misma lucha revolucionaria, la misma parte de la lucha revolucionaria. De esta manera, los estados africanos individuales, como Botsuana, no pueden ser aislados y atacados por fuerzas imperialistas que buscan desestabilizar, controlar o explotar o seguir explotando a el sector minero, como es este caso. La democracia, como la libertad, no puede ser dada al pueblo. Debe de ser cogida por el pueblo sobre la base de su propio ingenio, solidaridad y organización. La parte más fundamental de esto es el desarrollo de un partido político democrático revolucionario de masas que no se limite a las fronteras coloniales existentes, sino que extienda por todo el mundo africano. Uno de esos partidos es el Partido Revolucionario del Pueblo Africano, el All African People Revolutionary Party, que está trabajando para organizar a toda nuestra gente en todo el mundo, allá donde nos encontramos. Así que os pedimos una vez más que te unas a una organización panafricana. Es solo así que podemos apoyar a Duma Boko, el cual va a necesitar un montón de concienciación, porque no podemos decir, por mucha indumentaria militar que lleve, por mucho lenguaje florido, hablando de Ibrahim Traoré, hablando de la revolución panafricana, este señor está haciendo reformas económicas, unas reformas que pueden ayudar al pueblo hasta cierto límite, unas reformas que van a dejar que empresas privadas sigan explotando nuestros recursos naturales, lo cual es un error. Por lo tanto, desde aquí concluimos que Duma Boko tal vez sea socialista, pero no es panafricano y revolucionario. No tiene nada que compararse con Ibrahim Traoré y Ibrahim Traoré, de hecho, debería de tener un poquito de cuidado con este señor porque no sabemos por dónde nos puede salir. Bueno, esto es todo. Sin más, ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, Okenve, Nzue, Zang, Cristia, Esimi, La Llave en Facebook y si no en mis perfiles personales Zang Esim en TikTok, Facebook, Instagram, Threads y demás. Y recordar, otra África es posible. Pero para ello debemos de hacer cambios revolucionarios. Debemos de hacer cambios revolucionarios, no solo reformistas.